Buenas tardes a todos. Estamos aquí, Grupo de Distribuidores A2, con el colega Emilio Berrizbetia, distribuidora 2 de Cumaná y propietario de la empresa Forma Oriente, compañía anónima, imprenta autorizada por el CENIAT, para explicarnos cuáles son las normativas que rigen a las imprentas autorizadas para la emisión e impresión de documentos fiscales. En tus manos, Emilio. Toda tuya la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok. Buenas tardes a todos los colegas que se tomaron un tiempito para compartir con nosotros acá. Gracias a ti, Daniel, por abrirnos este espacio. A todos nosotros, a todos los colegas. Hoy les voy a hablar no como un distribuidor A2, sino como el gerente de producción de Formas Oriente. Es una imprenta que fue fundada en el año 98 y que en el 2008, comenzando el 2008, el CENIAT nos revocó los permisos de todas las imprentas a nivel nacional y tuvimos que volver a cumplir con una serie de requisitos para que nos dieran los permisos. La normativa vigente para la emisión de facturas y otros documentos fiscales fue publicada en la Gaceta 39.795 del 8 de noviembre del 2011, es la famosa providencia 00071. Sin embargo, hay providencias y reglamentos que están publicados anteriores a estas que todavía siguen vigentes para nosotros como imprenta, pero nos regimos más fehacientemente a esta 00071. ¿Okay? Yo no me voy a poner a explicar todo lo que tiene que ver con esta providencia, porque creo que va a ser bastante extenso. Sin embargo, vamos a entrar en materia de lo que es desconocido o es confuso para muchos de ustedes, que es el tema del número de control. ¿Okay? En el artículo 44 de la providencia 00071 dice que los emisores deberán solicitar por escrito a las imprentas autorizadas la elaboración de formatos y formas libres. Llámese formatos, facturas, notas de crédito, notas de débito, órdenes de entrega o guías de despacho. ¿Okay? Y formas libres, indicando el número de control inicial y el final, así como el número de documento inicial y final en el caso de requerir formato. La numeración de control es única. Ya, vamos a leer bien. Es consecutiva y única. ¿Okay? Cuando habla de consecutiva, es que no puede, evidentemente no podemos estar, nosotros como imprenta no podemos dejar un vacío entre unos números de control. Y cuando dicen es única, es en sus características. ¿Ok? Para cada emisor y está conformada por dos campos. Uno que es el identificador, que son estos dos ceritos que vemos acá, antes del guión, y otra que es el secuencial numérico, que es hasta de 8 dígitos. En sus inicios nosotros tuvimos muchos roces, me acuerdo los primeros meses de ese año 2008 con el tema de la numeración de 8 dígitos. Sin embargo, nos recalcaron que era hasta de 8 dígitos, por lo que el secuencial es este que está acá a la derecha del guión, y como dice el artículo 44, es hasta de 8 dígitos. Hay imprentas que tienen numeradoras de 8 dígitos, yo no las tengo. Habemos imprentas que tenemos de 7 dígitos, de 6 dígitos, de 5 dígitos y de 4 dígitos. ¿Okay? Inclusive hasta de 3 es válido. Sin embargo, no he visto ninguna numeración por ahí de 3 dígitos. De 4 sí
sí he visto. Hay algo que nosotros bueno, yo lo hago y creo que muchos propietarios de empresa también lo hacen cuando tienen un documento fiscal en la mano, lo primero que hacen es ver el pie de imprenta, ver quién hizo esa factura, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, las imprentas autorizadas somos las que asignamos el número de control. Es decir, nosotros que conocemos la normativa, tenemos que apegarnos a ella para poder emitir los documentos fiscales. Si ustedes se fijan en un talonario de factura, forma libre, nota de débito, nota de crédito, cualquier talonario que sea un documento fiscal, en el pie de página existe un recuadro, existe una información donde van a encontrar la información de la imprenta. Ahí vamos a encontrar el número de la providencia en el cual nosotros fuimos autorizados para imprimir los documentos fiscales. ¿Ok? Esta providencia que aparece acá abajo, que dice providencia CENIAT barra 07 barra 00160 del 7 de febrero de 2008, fue la providencia donde nos autorizaron a nosotros, donde autorizaron a Formas Oriente para hacer imprenta autorizada por el CENIAT. No quiere decir que eso es una providencia que dicta o rige la emisión de los documentos fiscales. Cuando ustedes vean esa información allí, quiere decir que ese número de providencia es por el cual el CENIAT autorizó a esa imprenta para poder emitir documentos fiscales. ¿Ok? A nosotros como imprenta nos piden una cierta información mínima, que es el nombre de la imprenta, el RIF, la dirección, yo puedo colocar los números de teléfono, nos piden indicar a qué región estamos adscritos, el número de la providencia, la fecha de elaboración del documento fiscal, número de control, indicando el número de control inicial y el número de control final. Y es muy claro, debemos colocar número de control desde el número 00-000-401, como en este caso, hasta el número tal. ¿Okay? Inclusive, como esto lo tomé de una factura, tenemos que indicar el número de factura desde que inicia hasta que termina. Ok. Si es la primera vez en que una persona va a elaborar facturas o otro documento fiscal, el número de control debe ser de esta manera: 00-000000001. Ahí es donde inicia el número de control. ¿Ok? Entonces, supongamos que por primera vez vamos a hacer facturas, notas de débito, notas de crédito y órdenes de entrega o guía de despacho. La forma correcta en la que tienen que verse los números de control es la siguiente. Acá les dejo un cuadro donde donde le coloco que el número de factura, el documento factura inicia del número de control 00-000001 hasta el 00-000-100. Y el número del documento, que es factura, inicia del 001 hasta el 100. Fíjense que para yo hacer una nota de crédito, debo arrancar del número de control más alto. O sea, voy a arrancar del 00-000-100, 101, perdón. ¿Ok? Y así sucesivamente. Cuando les decía por acá atrás, discúlpenme que retroceda, que el número de control es consecutivo y único, fíjense que yo comencé con este cliente con 6 dígitos. Ninguna imprenta, ni por equivocación, así no tenga, les voy a comentar algo. Yo le trabajé a un cliente, yo no tengo numeradoras de 8 dígitos, y me tocó trabajarle a un cliente que tenía 8 dígitos en su número de control. Yo no podía rebajarle los 8 dígitos, no lo podía rebajar a 7 dígitos. Yo me tuve que inventar alguna forma de colocarle a la numeradora el cero adicional para yo poder cumplir. ¿Por qué? Porque este tema de la forma única del número de control. El indicador, que es este numerito que está acá, cuando esto se agote, que llega a 9999999, va a pasar a 01 y el secuencial de números va a iniciar desde el 1. Entonces, no es lo mismo
un secuencial de 6 dígitos a un secuencial de 5 dígitos a un secuencial de 4 dígitos. Aunque en un secuencial de 4 dígitos el indicador va a cambiar más rápido que un secuencial de 6, de 7 o de 8 dígitos. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, está claro. Ok. Entonces, vamos a suponer, esto yo se lo emití al cliente, esto que está acá. Vamos a suponer que yo se lo hice a Daniel Cardoso y asociado. Ok. Pero vino Daniel y automatizó su empresa y adquirió un sistema administrativo homologado y me contrata las formas libres. Entonces, yo vengo desde el último número de control, que es el 00-000250, y le hago una forma libre que arranca del 00-000251 al 00-00-1250. ¿Qué tiene que hacer Daniel como distribuidor autorizado de A2? Él debe seguir la numeración de factura del talonario, porque supongamos que el cliente agotó los talonarios, de los formatos fiscales, y entonces en el sistema, en los correlativos, él va a seguir del 101, que es el número de factura que yo quedé acá. La nota de crédito la va a arrancar en el 5.1 y la nota de débito la va a arrancar en el 5.1. ¿Correcto? Entonces, es aquí cuando el artículo que les voy a comentar ahora, que es el artículo 10, vamos a adelantarnos un poquito, que dice que cuando los sistemas computarizados automatizados para la emisión de factura y otros documentos fiscales se encuentren inoperantes o averiados, los documentos deben emitirse sobre formatos elaborados por imprentas fiscales. Fíjense, yo quiero que tomen en cuenta esa palabrita de formatos, ¿okay? Porque los formatos son son estos 4 que aparecen acá abajo: factura, nota de crédito, nota de débito y orden de entrega. ¿Okay? Entonces, deberán emitirse sobre formatos elaborados por imprenta autorizada con el número del documento precedido de la palabra serie, seguido de caracteres que la identifiquen y diferencien. En estos casos, los emisores deben mantener permanentemente en el establecimiento los referidos formatos a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Entonces, fíjense, yo como imprenta, yo tengo que colocarle a la factura, ya no puedo seguir haciendo factura, porque el sistema está haciendo la factura. Ahora yo voy a hacer factura serie A y voy a arrancar, por un momento, del último número de control que yo emití en adelante, y la numeración de la factura serie A arranca del 001 en adelante. ¿Ok? Lo mismo sucede con la nota de crédito serie A, que se va a emitir sobre un formato manual. Continúo con el número de control. Como es una serie nueva, inicio nuevamente del 001 al 050. Lo mismo sucede con la nota de débito y con la orden de entrega o guía de despacho. Yo acá les coloqué que esta serie que está en amarillo, todas las series que van a ver ahora en adelante, que estén en amarillo, son emitidas por la imprenta autorizada. ¿Okay? Okay. Ahora, fíjense. Adelante, Guillermo. Esas son las llamadas de contingencia, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que llaman de contingencia, pero eso a mí me ha causado, como imprenta, me ha causado mucho inconveniente con algunos clientes, porque ellos me dicen, no, que la factura tiene que decir contingencia. No, señores, la factura no tiene que decir contingencia, porque ninguna normativa, ni en la 00071, ni en la 0141, ni en ninguna de las anteriores dice que debe decir contingencia. Sucede que cuando el sistema se te avería o la máquina fiscal se avería, tú ciertamente entras en una contingencia, pero no debe decir contingencia como tal. Con tal de que diga serie y un dígito o carácter que la diferencia entre una y otra es suficiente. ¿Alguna otra pregunta?
Sigo. El artículo 26 de la Providencia dice que las facturas y documentos fiscales emitidos conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 o del numeral 6 del artículo 11 de esta Providencia en distintas áreas de un mismo establecimiento, en más de un establecimiento sucursal o fuera del establecimiento, deben emitirse con una numeración consecutiva y única, precedida de la palabra serie y seguida de caracteres que la identifiquen y diferencien unas de otras. Entonces, fíjense, vamos a suponer que Daniel abrió una sucursal de Cardoso y Asociados aquí en Cumaná. Y Daniel me dice, Emilio, necesito que me hagas otro lote de formas libres para yo llevármelos para Cumaná. Yo le hago las formas libres. ¿Qué sucede? Ya él tiene, como está abriendo una sucursal, y él tiene unas facturas series de la principal, que son las de contingencia, y él acá en la sucursal debe crear en el sistema una serie B que va a arrancar desde el 001 en la factura, en la nota de crédito y en la nota de débito. Y de igual manera, como es una sucursal independiente, debe tener los talonarios de mal llamado de contingencia para la sucursal Cumaná. Entonces, no, yo como imprenta le hago una serie C que va a arrancar desde el último número de control más alto, y si se dan cuenta, yo vuelvo a arrancar el número de documentos, en este caso factura, nota de crédito, nota de débito, desde el 001, porque es una serie. Toda serie que arranque por primera vez, sea serie A, serie B, D, X, A, B, AA, la que sea, tiene que arrancar desde el 001. La hagas en el sistema o la hagas con un talonario de contingencia. Y es importante, estimados colegas, de que esto ustedes lo sepan para que aprendan a leer, o sea, digo a leer el talonario. Le pidan ustedes al cliente, mira, necesito que me des tu talonario de contingencia. Ok, toda la serie. Tienes tantas sucursales, tienes que mandarme una copia. Lo hago yo como imprenta autorizada porque estoy obligado a conocer el número de control más alto y por darle un servicio de asesoría al cliente para no repetir ni número de control, ni repetir números de serie, ni repetir ningún número de documentos. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, les recalco, un momentico, les recalco. La serie amarilla es emitida por mí y la serie que está en rojo pálido, a pesar de que la forma libre la hizo la imprenta, la factura las está emitiendo el sistema. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. El artículo 6 nos dice que los sujetos regidos por esta providencia deben emitir la factura y notas de débito y notas de crédito a través de los siguientes medios. El artículo 6 es el numeral 1 del artículo 6, el que me habla en el artículo 26, que es sobre formato elaborado por imprenta autorizada por el CENIAR. Y el artículo 11, numeral 6, dice, los usuarios obligados a utilizar máquinas fiscales conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta providencia administrativa no pueden implementar simultáneamente otro medio para emitir facturas, notas de débito o crédito, salvo cuando ocurra alguna de las situaciones que se enumera a continuación, en cuyo caso deberán emitir dicho documento sobre formatos elaborados por imprenta autorizada. El numeral 6 dice, el usuario realice operaciones de venta fuera del establecimiento a través de ruteros, vendedores a domicilio, representantes y otros similares aquí señalados. ¿Ok? Este es otro tema. No me ha tocado, bueno, hace mucho tiempo con que a una persona, a una empresa que yo le instalé el sistema y le llevaba la parte de imprenta, empleó este sistema de vendedores en ruta y tenían que hacer, cada ruta debe llevar sus talonarios manuales. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar los comentarios. Antonio,
Antonio Ochoa nos indica que según nos notificaron en los anteriores talleres, indicaron que la palabra serie debía estar incluido únicamente cuando el cliente tenga facturación digital. No. ¿Qué le puede decir? No, si se rigen por la Providencia 00071, lo que pasa es que la Providencia, la 102 rige la facturación digital y la 00071 rige a las imprentas autorizadas. Déjame un momentico, yo estoy buscando acá, es más, ya me un poquito aquí. Aquí lo tienes, Artículo 10 de la Providencia 00071. Disculpa, Antonio está corrigiendo que no era la palabra serie, sino contingencia. Y no. de acuerdo a lo que nos dice, el dueño de la imprenta, pues no debería llevar la palabra contingencia, simplemente la palabra serie. Y esas son las cosas que yo estoy preguntando dentro de la consulta jurídica que estoy haciendo al CENIAT, porque he tenido esa disyuntiva. Pero no entiendo que no debería llevar la palabra contingencia. No, sencillo. Si buscan la Providencia, yo les puedo pasar, yo tengo un archivo digitalizado de la 00071 y ustedes colocan la palabra contingencia en el buscador, no les va a aparecer. Ok. Lo que está mencionando Edgar Taracio, que él tiene un cliente que tiene máquina fiscal y forma libre. Yo también lo tengo, Edgar. Yo tengo un cliente que tiene una farmacia y la farmacia solicitó al CENIAT la utilización de forma libre para vender al mayor a las clínicas que le compran, motivado al hecho que las clínicas solicitan que dentro de la factura aparezca el número de lote y la fecha de vencimiento, cuestión que no lo permite la máquina fiscal. Sí, eso es válido siempre y cuando, no recuerdo quién lo dijo en uno de los conversatorios anteriores, usted puede elevarle una consulta al CENIAT o le puede... no recuerdo, fui yo. Porque tengo le puedes hacer un escrito donde tú le dices que por tal o cual motivo tú necesitas utilizar la forma libre. La mayoría. Ellos tienen, escúchame, ellos tienen la impresora, ellos son un negocio que lo acabamos de actualizar, Daniel, ellos la licorería. Ellos tienen venta al de tal por máquina fiscal y al mayor tienen forma libre. Con este tema de la evasión que ellos tuvieron hace tiempo, ellos crearon una serie B y ellos están autorizados por ser mayoristas de licores. Ellos venden mucho en los pueblos aquí de Trujillo. Y crearon otra serie, una serie B, que también pues, no sé cómo manejan esa serie, si no sé cómo, nunca llegué a entender cómo la manejaban, pero me imagino que eso es válido, ¿no? Tener dos tipos de serie. Bueno, en tal caso ellos tienen tres, que es la de la máquina fiscal, serie A y serie B. Ok. Es válido siempre y cuando... Fíjate una cosa. Exacto, pero o sea, si tú como contribuyente tienes una impresora fiscal y decidiste usar una forma libre, estás cometiendo un ilícito, porque si no lo pediste pediste el permiso por escrito, no deberías utilizarlo. No, ellos tienen inclusive creo que tienen ellos lo que pasa es que cuando yo empecé a atenderlos a ellos ya los atendían. Ellos fue un cliente que lo atendía el señor con el que yo trabajaba antes. Después ellos se separaron, inclusive ellos los atendía un señor aquí que yo sé que se fue para Estados Unidos, no es Franklin, por si acaso. Y él se fue para Estados Unidos y los dejó a la deriva. Lo agarró el señor con el que yo trabajaba y después ellos se quedaron conmigo. Okay. Pero cuando yo llegué a ellos como tal, ellos ya tenían el formato libre. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto te lo voy a decir no como colega ad. Realmente, si él está facturando en forma libre y teniendo impresora fiscal, a ti no te afecta porque primero ya tú
tú lo tenías, cuando agarraste al cliente lo tenías así. Y segundo, que a quien van a penalizar es a tu cliente porque de no tener el permiso del señal para utilizar forma libre y máquina fiscal. Que tú me preguntas a mí ahorita y a menos que tengas que en el formato le tengas que colocar la cantidad de grados alcohólicos, etcétera, 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 el señal te pudiera decir que no. Sí, sí, ellos tienen, se le pone el grado de alcohol de licor, la marca y otras cosas ahí, inclusive Eso, el código del cliente. eso, ya, Sí. discúlpame Allí lo un momentico. allí Eso fue es cuando una lo distribuidora. Eso es una distribuidora de Sí, licores, no, ellos no son distribuidores, ellos son venta al mayor de licores. o sea, pero lo distribuyen. Sí, 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 lo Ok, venden en varios pueblos de aquí de donde yo estoy. ok. Entonces, en Ok, ese te voy a caso, decir una cosa. discúlpame ahí, Daniel, porque en ese caso ellos tienen un régimen de facturación especial, porque ellos tienen que salir con una guía de licor. Y la guía de licor debe salir, como son distribuidores, debe salir en color, impreso sobre una hoja de color verde. Ah, eso es correcto, Y la, ellos y tienen la, en la hoja verde. y la impresora la tiquera no, o sea, si tiene tiquera, la tiquera no te va a emitir una guía de despacho en color verde, una guía de licor en Sí, color verde. no, ellos sí tienen Sí, el formato que ellos tienen es verde, el que ellos manejan. que yo manejo a un mayorista de licores, un fabricante de Guayana que tiene su distribución en Puerto La Cruz y la factura es de color verde y tiene todos esos detalles. Ahora, en el caso de la farmacia, que ellos pidieron la autorización, aquí sí tienen una parte donde les recalcaron. Ellos los autorizan a utilizar la forma libre única y exclusivamente para facturarle a personas jurídicas o a clínicas, más no a cliente final, a consumidor final, personas naturales o facturas que se hagan por el mostrador. A ellos solamente los admitieron para que les facturaran a las clínicas. Y en ese sentido es como ellos trabajan. Sí, si tienen, en ese caso, porque es una exigencia, digamos, una exigencia especial que tiene que aparecer el número de lote y la fecha de vencimiento, evidentemente la impresora no te lo va a imprimir, le otorgaron el permiso para que pudieran hacer eh, la impresión por forma libre. Dicho sea de paso, pudieran utilizar una factura serie emitida del sistema, evidentemente, no una forma libre como tal, una factura serie para cumplir con ese requisito. Sí. No, ellos tienen, esa es la serie A, es la única. Y tengo el caso de un restaurante que también tiene un centro de producción. La razón social primaria que ellos estaban usando para también vender al mayor a los supermercados los productos de helado, era la misma razón social con la que tienen las heladerías. Y casi que, bueno, eso fue un desastre, tuvieron que formar una nueva razón social exclusivamente para vender al mayor, porque el restaurante, la razón social de la primera razón social solamente la tienen para los restaurantes. Ellos para evitar ese problema crearon otra compañía que se dedica a vender al mayor. Tienen una que tiene un nombre, tienen otra que tiene otro nombre y la segunda solamente vende al mayor. Casi que los despescuezan por haber hecho eso. Bueno, en mi caso tienen la misma razón social para las dos Porque le ventas, dieron tanto el el detalle como permiso, al mayor. porque le dieron el permiso, a esto se lo negaron, a esto les negaron el permiso, para que vean cómo son las cosas, eso depende ya No, no, de, esta empresa tiene años ya vendiendo licores así. ok, todo tuyo el micrófono, Emilio. Yo, yo, si no tienen alguna otra duda, esto que les mostré aquí, esto puede ocurrir si tienen una sucursal y se va incrementando a medida o sea, que tengan más sucursales o ventas de ruta. Entonces, con eso, yo voy a decir ustedes, pero eh, eh, me incluyo ahí. Debemos estar pendientes en cuanto a la emisión
de la serie, porque así como no podemos repetir número de control, tampoco podemos repetir números de factura o números de, números de documentos, sean serie o no. Había algo que les quería comentar respecto al número de control. En estos días, un cliente me preguntó, por ejemplo, he visto el secuencial, perdón, el identificador, el indicador. He visto algunas empresas, creo que si mal no recuerdo fue una droguería, que el indicador iba como por el 3 o el 4. Pero me preguntó un cliente, ¿y si llegas al indicador 99? O sea, supónganse que llegas aquí, número de identificador 99, y aquí llegues al 9999999. Me dice, ¿qué pasa? ¿No puedes facturar más? No, vuelves a iniciar desde el 00 y el secuencial lo arrancas desde el número 1 y así sucesivamente. Bueno, eso se... Alexander tiene una pregunta. Alexander, adelante. Buenas tardes, colega. Buenas tardes. De antemano, muchas gracias. Resumiendo entonces, pues podemos entender de que los números de control efectivamente no pueden ser repetidos. O sea, no es que sea una serie y voy a comenzar con un número de control. No. De verdad que súper agradecido por la información. De verdad que da como pena ajena lo que voy a decir, ¿sabes? Pero creo que aquí estamos para hablar claro y raspado. En los conversatorios que se dieron recientemente con este tema de la homologación, es un punto bastante importante haber aclarado esto, porque particularmente, y de hecho la duda me nació a raíz de un cliente que me llamaron casualmente para ese cambio, y mi respuesta inmediatamente fue, mira, yo creo, o sea, creo no, mira, eso no puede ser porque nos dijeron esa información. De todas formas, yo en ese particular me escudé, o mejor dicho, le dije a la contadora o al usuario, mira, comunícate con la contadora y lo que te indique la contadora es lo que yo voy a hacer. Entonces, esto es también como un tips para los demás colegas, que debemos apoyarnos últimamente y ahora más que nunca con los contadores, a pesar de que nosotros que querramos y conozcamos de cierto tiempo y todo lo que se refiera, pero debemos cuidarnos y no somos especialistas en la materia. De verdad que agradecido, el nombre se me fue tuyo, Emilio. De verdad que Emilio, agradecido por tu colaboración, por tu orientación, y de verdad que bueno, gracias a Daniel también por prestar el espacio para aclarar dicha duda. De hecho, le contacté el sábado porque no me quedé con esa espinita, y de hecho hoy iba a una imprenta a preguntar, pero el mismo trabajo del día no me lo permitió. Pero ya quedó más tranquilo. De verdad que súper agradecido nuevamente por la información, y bueno, eso era lo que quería aportar o comentar. Bueno, yo estoy siempre presto a ayudarlo. Yo no tengo ningún problema en compartirlo, mi experticia, porque el conocimiento lo he adquirido durante todo este tiempo. Les voy a dejar por acá. Igual esto está grabado, más tarde lo paso al canal de Google para que todos puedan compartirlo. Ahí están los números de Momento de publicidad. Los que quieran hacer sus facturas fiscales, por favor, contacten a Emilio Rivetia. Él tiene años llevándome a mí la facturación, y no tengo ninguna queja. Ahí tienen mi número. Esos son los números de contactos de la empresa. Daniel, disculpa nuevamente. Fíjate que yo el día sábado, o sea, como le digo, no me quedé con la espinita. Hice la consulta, para no decir el nombre de los personajes, pero preguntaron por otros medios, y la información que nos hicieron llegar o que pasaron, y creo que te la hice llegar, Daniel, por el grupo. Sí. Hay un apartado que dice que en Venezuela no se permite que las formas libres y talonarios de contingencia compartan el mismo número de control. Cada tipo de documento de fiscal debe tener su propia secuencia de numeración asignada y controlada. Entonces, básicamente lo que nos estaban diciendo, o la información que nos respondieron, es más que todo para confundir, porque yo quedé como pajarito en grama. Se de coño, ahora para dónde agarro, para la izquierda, agarro para la derecha. Mira, porque de verdad que uno queda bajo ese aspecto. Mira, ahí hay mucha tela que cortar, porque el tema, una cosa es lo que nosotros metemos en el sistema, y otra cosa es, y por eso fue que yo dije que había que hablar con el dueño de la imprenta
Y Claro. otra cosa es lo que nos dice, le dice el CENIAT a la imprenta cómo debe funcionar. Fíjate que la secuencialidad de los números corresponden a el número mayor que sigue cuando hacemos por lo menos una forma libre que dice factura, pero sigue siendo una forma libre, no es un formato. Y yo Correcto. quería hacer esa aclaratoria nuevamente. Una cosa es la forma libre que dice factura, que dice nota de entrega u orden de despacho, que dice nota de débito, nota de crédito, y otra cosa es un formato. Por ejemplo, mi factura es un formato que tiene un número de factura ya impreso, que yo lo correlaciono con el del sistema, y tiene un número de control ya impreso que lo correlaciono con el del sistema. Pero es un formato, ya tiene las columnas donde dice nombre o razón social, dirección, las rayitas, los cuadritos, todas las cosas que lleva un talonario de factura. Sin embargo, ese formato yo no lo puedo llenar manualmente porque los espacios están abiertos, no están seccionados, no tengo las líneas que dividen y que dicen aquí van 10 ítems, aquí va el IVA, aquí va tal cosa. ¿Ok? Esa es la parte de que sigue siendo una forma libre a pesar de que es un formato. Eso me lo hizo Emilio. Y yo hasta el momento jamás he sido objeto de no he tenido ninguna objeción por parte de los clientes. Distinto es al formato de contingencia, que es un formato que es aquella factura que nosotros conocemos desde hace añacatales, que tiene todos los datos de la empresa y arriba se pone la razón social, el RIF, la fecha, etcétera, a mano alzada. A mano alzada. Y cometeríamos un error si lo emitimos a través de un sistema administrativo, porque se supone que estamos en presencia de una contingencia. Lo puedes emitir con una máquina de escribir, lo puedes emitir a mano alzada, lo puedes hacer en una hoja de Excel que tú la configuraste, pero igualito sigue siendo un formato distinto a la forma libre. Sí. Ve, Daniel, dame 2 minutos, voy a encender no sé por qué está apagada, una computadora que tengo acá donde tengo los formatos. Okay. Voy a abrir el Corel y después les voy a mostrar tu factura y les voy a mostrar otras cositas que... Perfecto. Dame unos minutitos. Okay. Una pregunta. Hágala. Por lo menos un caso hipotético. A mí porque me gusta ver las cosas de varios ángulos. El cliente tiene forma libre. Ajá. Él se compró su sistema administrativo, su vaina y montó su impresora fiscal. El francés. El número de control de factura, mejor dicho, el número de factura que tiene la forma libre es el que se va a mover al sistema de título y correlativo. Claro, las facturas que yo te envío tienen un número 481, 482, 483. Ya viene impresa, pero ese es el que yo tengo en título de correlativo. Yo lo que hago es yo no pongo la variable que imprime el número de factura porque ya está impreso en el documento. Si yo daño una factura, yo tengo que hacer la anulación de esa factura o el reverso de esa factura y continuar con el siguiente porque se me va a mover el número de correlativo. Por lo menos te pongo el caso, por lo menos yo que yo trabajé en forma libre, llegué la factura, qué sé yo, 158 y monté el sistema, monto en el título y correlativo la factura que la próxima que sea la 159. Claro, claro. Okay. En el sistema, Correcto, la claro. correlatividad de la factura no se puede eliminar. Alexander. Y paro el formato libre. Y puedes parar el formato libre. Hay unos casos que quiero que ahora cuando Emilio vuelva nos lo aclare, que es la destrucción de los documentos. Hay unos momentos en que el CENIAT obliga a la destrucción de ciertos documentos fiscales, pero eso nos lo va a aclarar Emilio. Edgar, para ir agregando preguntas, ¿no? Que tiene levantada la mano. Ya volví por acá. Ok, listo, estamos en tus manos. Guillermo levantó la mano. Hable, Guillermo. Tengo una duda que lo he visto en casos de otros distribuidores en los grupos de A2 en WhatsApp. No me ha pasado a mí personalmente, pero se supone que ellos plantean de que sea en caso de contingencia, claro, se llena la factura y todo eso. Supongamos que se fue la luz o se dañó la impresora, XY. Cuando se resuelve la situación
los comentarios que he leído dan a entender de que se debe cargar todo lo que se facturó en esas facturas de contingencia en el sistema. Tiene una forma de ser. O sea, como dicen aquí, hay 10 maneras de matar los pollos. Hay quienes simplemente entregan esas facturas al contador y el contador hace una declaración sustitutiva. Eso es una manera de hacerlo, pero igualmente nosotros tenemos que mover el inventario de lo que se vendió. Es por eso lo importante es de rellenar correctamente la factura. Hay otra manera, que como tú tienes creada la serie A, que es la serie de contingencia, la tienes creada en el sistema, con los correlativos correctos de los números de factura que tú estás emitiendo, lo cargas por cuentas por cobrar, efectúas la carga de la factura por cuentas por cobrar, realizas la modalidad de pago y al final de todo el proceso haces el descargo de inventario para que se pueda mover el inventario. El problema con la factura de contingencia cuando hablamos de mercancías es que la factura de contingencia o la factura manual no permite el descargo de las mercancías. Tenemos que hacerlo nosotros, el movimiento de ese inventario. Igual que pasa con los ruteros o los vendedores en la calle. Si ellos venden servicios, igual nosotros tenemos que montar esa factura a través de cuentas por cobrar para que aparezcan reflejados en el libro de ventas. Esa es una manera. La otra manera es la declaración sustitutiva o la declaración que hace el contador con las facturas elaboradas a través de los métodos manuales para que vayan a la declaración de ventas. O sea, ambas maneras, según me han dicho los contadores, son factibles. Pero el fastidio de tener que hacerlo a través del sistema que toca hacer ese paso. Cargar la factura en cuenta por cobrar a nombre de ese cliente, realizar el pago y mover el inventario. En todos los casos, cuando son mercancías, igual tenemos que mover el inventario. Pues de lo contrario, nuestros inventarios van a ser totalmente irreales. Sí, fíjate que yo atiendo un cliente que ellos en sus inicios tuvieron forma libre, pasaron a máquina fiscal por normativa y los talonarios de las facturas manuales, yo les hice una serie adicional para que ellos volvieran a facturar en el sistema para que pudieran hacer el descargo de la mercancía y evidentemente se construyera su libro de venta. Ajá, fíjate, un caso yo tengo en el gimnasio que yo administro, ellos tienen otro sistema de facturación que es exclusivo, que es diseñado para gimnasios. El gimnasio le falta, ese sistema le falta porque no maneja módulos por cuentas por cobrar, ni series de facturación. Ellos mantienen una sola línea de facturación. Cuando se dan, por lo menos, ellos se le paga mensual la renovación de la licencia. Por lo menos hoy me pasó. Cuando no funciona el sistema por X, Y cosa, ahí está el talonario manual. ¿Cómo se haría en ese caso? Porque así como está ese sistema, hay varios que no manejan series de otras series. Lo que te Ni dije. cuentas por cobrar. Lo que te dije. ¿Cómo va a ser? No, yo entiendo la parte de lo del contador, pero ¿cómo va a ser en el sistema para tomar en cuenta ese servicio? Pero es que el sistema no es el que va a tomar cuenta. O sea, si tuviera la cuenta por cobrar, sí, lo que no puede facturarlo 2 veces, pues ya lo tienes en un medio, ya lo facturaste por un medio. No vas a repetir la factura porque declararías 2 veces el mismo monto. Sí, pero por lo menos en este ejemplo, ponle que la factura por sistema vaya en 700, qué sé yo, en 1000, y el talonario vaya en el 20. No tiene ninguna incongruencia, Edgar. No hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que tu sistema no maneja sí, el módulo de cuentas por cobrar. Como te digo, según tengo entendido con los contadores, ambas formas de manejar ese caso son válidas. Para más información, comuníquese con el contador de la empresa, porque como dijo un colega, nosotros no somos especialistas, nosotros nos regimos por lo que nos dicen ellos. No, yo estoy mamado ya de pelear con esa contadora, porque una vez esos ya son cuentos para otra historia. Okay. Pero yo estoy mamado de pelear con esa coña. Les quiero mostrar algo que me consultaron en estos días. Me escribieron estos días, que
Esto es un claro ejemplo de lo que no debe suceder. Si tú tienes una factura, no vamos a poner una factura electrónica, vamos a poner factura manual. ¿Ok? El indicador no tiene por qué arrancar del 0,1. Y si tienes formas libres, no tienes por qué utilizar el 0,2. Y si tienes, bueno, aquí dice contingencia, pero no, vamos a suponer, pues contingencia, no tienes por qué arrancar el 0,3, porque el artículo 44 te dice que el número de control es único y consecutivo. Aquí les voy a mostrar otro claro ejemplo de lo que no debe suceder. ¿Okay? Tú tienes ventas al detalle y tienes ventas al mayor. Vas a arrancar con un indicador del 0,1 y para las ventas al detalle y un indicador con el 0,2 para las ventas al mayor. No debe suceder. Y ahí tenéis serie A y serie B. Y además que el número de control inicia del 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ponerle 7, del 0, inicia así. Ok, ahora me voy a permitir mostrarles otra cosita por acá. Ok, aquí tengo, esto es una forma libre, ok, con todas las de la ley. ¿Lo ven ahí? ¿La ven? ¿La ven? Sí se ve. Ok. Nosotros como imprenta, a la forma libre, no podemos colocarle serie. A la forma libre, no le puedo colocar serie. Eso es una condición que desde sus inicios, en el año 2008, nos dijeron, la forma libre no admite serie. Cuando tú tienes una forma libre, quien le va a colocar la serie a la forma libre es el sistema administrativo, o se la pone, como dicen por ahí, se la colocas a pie. Y lo otro es que, a pesar de que aquí dice que es una factura, ¿verdad? Cumple con todos los requisitos para ser forma libre y no es válido como factura, porque no cumple con la providencia 00071. Ahora les voy a mostrar acá la del amigo Daniel, que esta sí tiene las divisiones y los parámetros de ley que lo rige la providencia 00071. Aquí tengo el campo para colocarle la... Deme un momentico ya. Mamá, pero tienes que buscar a Emilia a las 7. Pregúntale llama a Linedia y pregúntale. Disculpen ustedes. Entonces tienes todos los parámetros que me dice a mí la providencia para que sea una factura. Hay fiscales, este punto lo voy a tocar y de repente va a ser un poquito complicado. Los fiscales que están actualmente en las diferentes oficinas del CENIAT, lamentablemente, no tienen el conocimiento necesario para esto. ¿Ok? Tú le dices a un fiscal, ¿esto es una factura? A la mayoría, no los voy a incluir todos, pero a la mayoría, tú le dices, ¿esto es una factura? Y te va a decir que sí, sin ni siquiera saber o tener en cuenta que no tiene el campo fecha. Ojo, se lo repito, eso está en la providencia 00071. No tiene el campo fecha, no tiene el campo donde vas a colocar el nombre. Ahí debería decir forma libre. No. Exacto. Claro, lo que pasa es que lo hice a propósito. Este formato realmente es así. Aquí dice, esto lo dice así porque es sencillamente una variable. Pero realmente es así. No es permisivo hacerlo de esta manera. Hay quienes me lo piden, por favor, que hazlo así. Yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a firmar un acuerdo donde tú me exoneras a mí de cualquier situación en la que tú te veas envuelto con el CENIAT y yo te lo hago como tú dices. Como nadie me lo quiere firmar, entonces aceptan hacer formato
el formato tradicional, pues, o si lo van a hacer en Excel o en el mismo, o en el mismo sistema, cualquier sistema homologado, y lo quieren así como se la dice Daniel, bueno, ahí está. Sí, Pero de resto no cumple. yo me veo limitado por el espacio, pero yo juego con los tamaños de las letras, juego con el tamaño de todas las partes. Yo cumplo con cantidad de descripción, alícuota, precio unitario y precio total. Aquí coloco el total en bolívares y en otra columna coloco el movimiento en dólares, tal cual como dice la 0071, con todos sus detalles. Pero sí lo permite, sí nos lo permite. Lo que no puede llenar la mano, de eso No, sí, tampoco, claro, no porque puede. te faltarían las rayitas. Sea, No, si tuviera las rayitas y las divisiones, la rayita horizontal y la vertical, ahí todavía. ahí sí. Ahí sí la Igual, puedo poner a mano. igual que una forma libre no la puedes llenar a mano. No, la ley no lo, o sea, no lo, perdón, no, la providencia no lo dice, pero ojo, yo no me la sé toda más una, no sé si la ley del IVA o el reglamento lo diga. No, en ninguna parte tú puedes llenarlo, en ninguna parte te permiten llenar una forma libre a mano. Tiene que ser realizado por método de impresión y ahora más que nunca homologado, pues ni siquiera con Excel. Tengo muchos clientes que han llegado, mira, que venían haciendo sus facturas en Excel, pequeñas empresas de servicio que hacen 3, 4 facturas al mes, incluso una contratista petrolera del sur de Anzoátegui que hacen 3 o 4 facturas al mes, y si a veces hacen una, porque son facturas que bueno, pues nosotros no llegamos, con lo que facturan ellos en un mes, a lo mejor yo puedo vivir un año tranquilo y relajado, pero ya no lo pueden hacer en Excel, pues los obliga la ley a manejarlo con un sistema homologado, y menos lo pueden llenar a mano. Sí, ese es igual que, déjame ver si consigo, no, aquí lo voy a conseguir. Este cliente está multado, no tiene factura de contingencia. Les recuerdo entonces que este espacio está siendo grabado, lo vamos a transmitir en el canal de YouTube de Empresas del Nuevo Mundo. Pueden buscarlo en YouTube, Empresas del Nuevo Mundo, o con mi nombre y lo van a encontrar, facilito. Estoy buscando seguidores para ver si algún día monetizo el canal. Vamos a tratar de hacer este tipo de cosas, aunque sea un par de veces al mes. ¿Les parece? Hablar, Perfecto. hablar de todos los temas que nos tocan, de todas las cosas que nos pasan, de métodos de corrección de errores, de experiencia, porque una cosa es lo que decimos en los grupos y otra cosa es lo que podamos nosotros conversar entre todos y compartir el conocimiento y a su vez llevarlo hacia afuera. La idea no es hacer un tutorial de YouTube para los usuarios, sino más bien orientar a los usuarios en este tipo, por lo menos en este tipo de temas. El canal se llama Daniel Cardoso. Daniel Cardoso, lo buscan como Daniel Cardoso. Yo les paso por el grupo ahorita el canal, pero si buscan en YouTube Empresa del Nuevo Mundo, esos son los espacios, el espacio como yo lo denominé desde el año pasado, que estoy haciendo bastante al respecto. Empresas del Nuevo Mundo, lo colocan en YouTube y aparece mi canal de Cardoso y Asociado en Empresas del Nuevo Mundo. Ok, vea, hay otra cosa que les quería comentar. Hay quienes hacen una práctica, hay contribuyentes que hacen una práctica muy usual que ellos, como les mostré en la presentación, déjame colocarla otra vez. De la misma información que diste anteriormente, supongo. Sí, de la misma información. Un momentito, estoy aquí, estoy un poquito enredado entre tanta ventana. Ok. Hay quienes hacen una práctica común que cuando inician facturas,
¿Ok? Supónganse ustedes que de estas 100 facturas le quedaron 50. Entonces esas otras 50 las dejan como factura serie y no cumplen. Hay una cosa que quería que nos aclarara, Emilio, cuando estaba revisando la computadora, los motivos para la destrucción de una serie de documentos fiscales. Bueno, el principal, que es el más común que he visto, es cuando, por ejemplo, cuando hacen un cambio de dirección fiscal, cuando ustedes hacen un cambio de dirección fiscal, tienen 30 días calendario para emitir su nueva papelería fiscal con el nuevo RIF. Y con la nueva dirección. Entonces, con la nueva dirección, es correcto, con la nueva dirección. Entonces, y esos formatos se destruyen. Tienen que destruir. Ok. Así te queden. Me sucedió con un cliente que él me pidió unas formas libres hace mucho tiempo, en los años mozos, me pidió unas formas libres, me pidió 5.000 formas libres y hizo un cambio de dirección fiscal. Y él me dice, mira, te voy a enviar el nuevo RIF. Después que se emitieron las formas libres, yo le dije, si tú hiciste un cambio de dirección fiscal, ¿por qué no me lo notificaste antes? ¿Qué pasó? Yo le dije, bueno, tienes 30 días calendario para ajustar toda tu papelería fiscal con la nueva dirección. Y me dicen, ¿qué hago con esos 5.000? ¿Las pierdo? Bueno, lamentablemente tienes que perder. Sí, Lo que hizo fue, volvió a colocar su dirección fiscal anterior, utilizó las más que pudo, y después sí volvió a colocar su dirección nueva porque ya estaba teniendo inconvenientes. Es como la máquina fiscal, es que cuando cambiamos el RIF, ya yo no puedo seguir usando la máquina fiscal y tengo, bueno, pues, o usarla de pisapapeles de alta gama o comérmela, porque ni venderla puedo. Adelante, Emilio. Bueno, si tienen alguna consulta, alguna pregunta relacionada con el tema, este es el momento. Bueno, y después también, sin ningún problema. Nelson, que ya vamos a cerrar por hoy. Nelson y Pablo. Primero Nelson, por favor. Ajá, ¿cómo están? Mira, tengo una duda referente al sistema. Se tiene, por decirte, una serie de forma libre, ¿verdad? Y se tiene los talonarios de contingencia. Por lo que estuvo diciendo Daniel hace un rato, las formas de llevar lo que es el talonero de contingencia es o por cuentas por cobrar, registrar los documentos cuando son emitidos, ¿verdad? O la declaración sustitutiva que mencionó que hace el contador. No es factible en el sistema crear la serie de contingencia y registrar esos documentos en el sistema tal cual como ocurrieron para no hacer el descargo. Es que si manejas, eso es lo que tienes que hacer. Es que si manejas mercancías, así sea a través de una declaración sustitutiva, tú debes hacer el descargo de la mercancía, distinto a los servicios. Los servicios no tienen inventario. ¿Ok? Yo lo que voy a tener mi cuenta por cobrar para asentar ese movimiento, tanto en mis ingresos como en el libro de ventas. Si lo decidiese de esa manera, que es como normalmente yo lo estaba haciendo. Sí. Ok, pero o sea, la duda es esta, mira. Pero creo que Nelson está preguntando que si puede crear la factura por título y correlativo del contador de contingencia para después facturar. Sí, es que es ahí donde es totalmente válido. Es que ahí donde lo vas a montar. Tú vas a crear tu serie de contingencia con sus números correlativos. Y contra esa serie es que tú cargarías por cuentas por cobrar. Sí, pero Daniel, ¿cuentas por cobrar o por ventas facturas? No lo estás entendiendo. No. Nelson está preguntando que si lo puede hacer por ventas. Pero yo creo que no, porque estaría facturando doblemente. Exacto, solo expliqué. Estaría haciendo doble factura, pero ya tú tienes un documento fiscal en la mano. Ok. Ya tú pero entonces en ese caso, lo que se factura por contingencia no va a quedar ningún tipo de estadísticas en el sistema. Tú puedes crear la serie, Nelson. Tú puedes crear la serie de contingencia, pero manejas la serie de contingencia directamente por cuentas por cobrar. Claro, pero no detalles de mercancía. No detalles lo que se vendió, por lo tanto, las estadísticas de lo que se facture por contingencia no se va a tener ningún registro. No, eso lo haces por descargo de mercancía. Inclusive le puedes poner hasta el número de factura.
para En el rebajarlo, comentario que pide ahí. pero acuérdate que por si te sacas un informe, un general de ventas y nada de eso va a salir ahí. El general de ventas, oye bien, si tú cargas la cuenta por cobrar y eso va al libro de ventas, tú estás generando una venta, tú estás cargando una factura que va a una serie. Esa venta, ese ingreso por venta se va a registrar. Tú vas a pedir un general de ventas y tú puedes pedir general de ventas por la serie fiscal o por la serie manual o por ambas. Y la venta va a quedar registrada. Claro, pero no el detalle. Los ítems que se vendieron no salen en ningún ahí lado. el detalle, por eso se llama contingencia, porque el sistema no está funcionando. Lo que debes hacer es que cuando haces el descargo, y es la práctica que hace por lo menos Oriente Industries allá en Carúpano, que generalmente tienen fallas eléctricas, y a pesar de que tenemos una nube privada, si no hay energía eléctrica y están vendiendo, ellos tienen que hacer la factura. El contador, para evitarse la demora de tener que esperar a que la valija llegue con la factura para ella hacer la declaración sustitutiva, ellos cargan esas 2 o 3 facturas que despacharon, que hicieron manualmente, la cargan en cuentas por cobrar. Y a cada una de ellas significa un descargo de inventario normal, pero dentro del detalle del descargo de inventario, aún a pesar de que no tengamos que el detalle de que se vendió a la factura tal sardina, dentro del testigo del descargo, ellos colocan esa información. Y el libro de ventas muestra la venta. El libro claro, de ventas, porque pasa que la factura va a salir igual. Claro, Antonio está preguntando que cómo queda el libro de ventas. No, eso no tiene problema. Yo digo, claro, esos son los detalles de los ítems que deberían salir. No. Pero sé que todo lo demás va a funcionar sin problema. Acá, yo voy a hacer una pregunta y una acotación. Hace rato yo comenté un cliente, él factura por una impresora fiscal, pero tiene su serie de contingencia, su serie A. Yo le coloqué un usuario en el sistema que se llamaba serie A, por ejemplo, no recuerdo cuál era, y cuando ellos emitían la factura, ¿verdad? Para no tener que hacer descargo, la persona encargada se metía con ese usuario en ventas desde otra máquina donde no estaba la impresora fiscal y volvía a facturar para que se hiciera el descargo, perdón, el descargo de las mercancías facturadas en esa factura y apareciera en la estadística, como dice Nelson. Entonces, construyes el libro de ventas, rebajas la mercancía y tienes tu estadística de tus ventas, de los productos que vendiste, la cantidad que vendiste y todo esto. Eso, ojo, voy a aclarar que eso se hacía antes de la homologación. Esa es mi duda, porque yo sé que hay gente que lo hacía así a través de un usuario, tú con el usuario amarrabas a la serie, ¿verdad? Y a la larga lo que hacía era como un posteo del documento de contingencia que tienes en la mano. Exacto. No imprimías nada, sino que estás como cargando en el sistema lo que ocurrió en la contingencia. Correcto. Pero la duda que yo tengo ahora es si ahora eso se puede hacer o si ya no se puede hacer. No, eso ya no se puede hacer. O no debería hacerse. Bueno, yo le voy a decir una cosa, esto se lo voy a decir como distribuidor, ya no como imprenta. Yo no veo el por qué no, porque se supone claro, yo que tampoco le veo problema. Si tú estás cumpliendo con un requisito de ley. O sea, tú estás haciendo tu descargo y estás construyendo tu libro de venta. Ojo, eso sí, ¿qué es lo que sucede? Como ahorita el sistema con la homologación directamente no te permite hacer un cambio de fecha, tú vas a tener que hacer tu descargo día a día. No, disculpa. El sistema aún homologado permite el cambio de fecha. Cambio de fecha, no en la totalización, pero sí en el menú. Pero sí en la fecha del sistema, por lo cual tú puedes hacer el cambio de fecha. Por lo menos ayer fue la contingencia, hoy es que tengo luz, yo voy a cargar las facturas emitidas ayer, pero tengo ese usuario que va a trabajar con eso, su cambio de fecha no afecta al resto de los usuarios. Pero el cambio de fecha, el sistema cambio de fecha, se va a cuentas por cobrar y empieza a cargar su factura. Ajá, pero ya va, Dani, aguántate achántate un pelo ahí. Vamos como un cohete. Pero es válido lo que yo comenté ahorita. O sea, yo hice un usuario que se llamaba Serie A.
y tengo el título de correlativo amarrado, serie A o serie D con la factura manual serie D. ¿Ok? Entonces, sucedió una contingencia, no hubo electricidad, yo facturé a mano. Ok, al otro día cambio mi fecha y me siento en la computadora, abro el sistema y coloco usuario serie A, contraseña tal, y me meto en el módulo de facturación, no en cuentas por... No, facturación no puede, porque ya ¿Por qué? el documento. Pero pero ve, escúchame. No, Esa es mi duda. No, es que ya emitiste el documento, ya, escucha, ahí donde... Claro, lo emitiste manual, o sea, lo emitiste a mano, pero se supone que si tú tienes la serie D, usuario serie D, casado con la serie D y la factura de contingencia es la serie D. Entonces, tienes la factura 352 y en el sistema tienes montado que viene la 352. Tú vas a facturar, más no vas a imprimir. Ni en fiscal, cuando ni en imprime forma libre. le das cancelar. También puedes, así sí, yo me fui un poquito más allá. Eso es lo que estoy diciendo. Factible. Así sí pudiera ser factible, porque igualmente está haciendo el descargo del inventario, lo que estaba pidiendo. Y llevas las estadísticas. Hablando de mercancía, pues. Lo que no vas a imprimirlo. No, porque eso ya está hecho a mano, ya eso está hecho a mano. Claro. Inclusive, Daniel, se puede imprimir también, pero en hoja blanca. Claro, pero lo que me presenta a mí la incongruencia, y vuelvo y repito, yo tengo la pregunta que le tengo yo al CENIAT ya lleva como 5 páginas. Yo todo lo que estoy preguntando dentro de esas cosas también está esa parte, a mí se me había pasado por alto, que es el hecho de que, ¿cuál es la forma más apegada a la norma? Si lo hago de esa manera, yo estaría generando una segunda factura, la factura, la serie manual. Y si lo hago por cuentas por cobrar, porque ya tengo el físico, ¿puedo permitirme no emitir la factura? Esa es la pregunta. Y tiene que ser un usuario que permita imprimir ahora con la homologación en forma libre, porque de lo contrario, por ventas no lo vamos, o sea, por venta tenemos que definirle qué forma libre. Y tiene que ser un usuario específicamente para eso y para lo único que puede usar. Y otra estación en caso tal. No, exacto. Preferiblemente, pues. O sea, fíjate que la homologación nos ha traído dudas a todos, sobre todo en la manera en cómo debemos estructurar los procesos de las empresas. Y los procesos de las empresas, por ejemplo, con el número de control único, los procesos de las empresas, y fue lo que inició mi consulta del CENIAT, los procesos de las empresas no nos están permitiendo que nosotros le demos la holgura operacional al tener que concentrar en una sola persona la emisión de todos los documentos que llevan el número de control para que sean emitidos de manera secuencial. Porque si yo emito la factura, yo tengo 2 personas en facturación y tengo forma libre, yo no puedo tener forma libre serie A y serie B. Tendría que tener formato. Ya va, ahí tendría que tener formato. No, fíjate una cosa. Bueno, esto que les voy a comentar es con respecto a las sucursales. A mí como imprenta me piden 5,000 formas libres, juego de formas libres, ¿ok? Eso me sucedía con un cliente que tenía 3 o 4 sucursales. Él pedía 10,000 y él agarraba esas 10,000 y las seccionaba y las enviaba a cada sucursal. Supóngase, a la sucursal A le mandaba 2,000, a la B 2,000, a la C 2,000 y a la otra le mandaba el resto. Lo que tú estás diciendo ahorita, inclusive según el artículo, ya les voy a decir, según el artículo, el 10, tú puedes crear series de facturas o de documentos dentro de un mismo establecimiento. Pero ¿qué sucede? Te vas a enredar muchísimo más todavía. No, y aquí dice formatos. Formatos. Fíjate que no hay campo gris, aquí dice formatos. Ahí donde está el tema, formatos. Correcto, pero tienes por acá el artículo 6 y el artículo, bueno, siempre te dice sobre formatos elaborados. Sí, sobre formatos elaborados, no forma libre. Sí. La forma libre no está sujeta a serie. La forma directamente no. O sea, yo como imprenta no puedo elaborar una forma libre serie A. No puede.
No Pablo puedo. tiene una pregunta que Sí. tiene, denle Sí, tiene espacio. rato, tiene rato. Hola, colega, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a salir un poquito del tema que estaban hablando ahorita. Lo que pasa es que me quedó una duda y me disculpa si la pregunta es tonta, pero No la pregunta tonta es la que no se hace. En el caso del prefijo que lleva el número de control, la nomenclatura, el 00 guión, está escuchando al amigo y dice que no, si yo tengo una facturación de forma libre mayor, forma libre de tal, por decirlo de alguna manera, no puedo empezar en el 01, la otra en el 02, sino que llevar un consecutivo. No, debe llevar consecutivo. Aquí te muestro el artículo que te dice que los emisores deben solicitar por escrito. Dice, la numeración de control es consecutiva y única. Ok. Acá en los 999.900. Estos primeros dos dígitos, ¿en qué caso varían o nunca varían? Sí varían en lo que, fíjate, ahorita tenemos un secuencial. Bueno, vamos a verlo aquí. Okay. Acá, ok. Este 00 va a cambiar cuando esta numeración llegue a 999.999. Porque esta numeración es de 6 dígitos. ¿Ok? Esta que está en el ejemplo. Cuando esto llega a 999.999, esto va a cambiar a 01. El indicador va a cambiar a 01. Indicándome que dice que ya di la primera vuelta. Exacto, ya diste la primera vuelta y vas a arrancar nuevamente del 001. Ya le diste la primera vuelta al tacómetro y cuando si llega a 99, arranca otra vuelta al mundo. Y cuando llegas a 999.999, otra vuelta al mundo. A mí honestamente, la factura de 6 dígitos, yo estoy esperando que cambie a 01. Yo creo que pasarán más de 1000 años, mucho más. Polar en todas sus empresas son los únicos que yo he visto que inclusive creo que van por el 02 o el 03 en el indicador. Y el caso de una droguería que le vi las facturas a una farmacia que los estuve asesorando un par de cosas, creo que iban por el 04 o el 03 también. Y bueno, y esto es una pregunta más de curiosidad. En el caso de las empresas como Digitel, Movistar, que deberían tener una facturación digital, ¿ellos llevan ese número también de control? No, ellos tienen un régimen de facturación especial desde hace muchísimo tiempo, inclusive desde antes que pensaran en crear la facturación digital. Si te das cuenta, es más, te puedo decir, no sé, yo creo que desde el 2012, 13, 14, por ahí, yo vengo viendo la facturación de Movistar, que es mi proveedor, la veo es en digital. Okay. Bueno, listo. Muchas gracias. Respondí a la pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, señores, esto es creo que Guillermo tenía la mano levantada también por ahí. Guillermo tiene la mano levantada para que nadie se quede con preguntas. Sí, bueno, era el asunto de la contingencia otra vez. El asunto era que lo de facturar sin imprimir con una serie de contingencias preparada para tal caso y se matan 2 pájaros de un tiro, porque, bueno, registramos los productos, sabemos que se vendió, que no se vendió, el movimiento de las unidades, todo eso, ¿eh? Pero en la conversatorio inicial se nos explicó que es inconveniente dejarle una forma de facturación abierta, en este caso forma libre, y si el cliente tiene también su impresora fiscal. No, es que esa es parte de la pregunta que estoy haciendo al CENIA, porque hay quedado mucho vacío. Sí, porque el asunto es que se puede prestar a hacer otras cosas fuera de nuestro control y nos pueden meter en problemas a nosotros. Por eso es que yo recomiendo cargarlo por cuentas por cobrar. Por cuentas por cobrar no hay tutía, no hay manera de que se haga un doble número, una doble carga. Sé que es más trabajo y perdemos las estadísticas. Sin embargo, para eso es que estoy haciendo la consulta, porque todo, o sea, anteriormente, antes de la homologación, teníamos muchos clientes, yo tenía varios clientes que hacían esa formalidad, cargaban la forma, hacían su factura manual por la contingencia que tuvieron, por el problema eléctrico, y luego lo generaban por factura. Y simplemente no lo imprimían, pero mantenían el correlativo y el número de control porque me era posible
colocar el número de control manualmente, cosa de que si una factura se dañaba en el proceso de elaboración manual, incluso hubo uno que llegaba hacia la factura y la anulaba. Ya no podemos anular, ya tenemos que hacer notas de crédito. Entonces, si la factura se equivocó, en vez de poner 10,000, pusieron 100,000, voy a hacer una nota de crédito por 100,000, esto me genera una incongruencia en mi libro de venta, una incongruencia total. Y ahí es donde viene la pregunta de doctrina que estoy haciendo al CENIAT, porque todos estos aspectos, nosotros que somos los que estamos enfrente del cliente, y no es precisamente el CENIAT se va hacia la manera de normar, más no se da cuenta de las dinámicas de las empresas. Todas esas preguntas las tengo que hacer y tienen, como te digo, ya vamos como por 5 páginas. Mi abogado ahorita está de vacaciones, así que tengo que esperar una semana para que regrese. Iván se nos fue de viaje sin decirle a nadie, sin consultarle a nadie, se fue de viaje por Europa con la familia. Así le estará yendo de bien. Pero todas esas preguntas tengo que realizarlas. Y una vez que yo tengo una respuesta, porque no voy a preguntar en el caso de un cliente en específico, sino que mi pregunta va en general a la metodología. Oye, ojalá que me den una respuesta en donde nos digan y nos oriente el mismo CENIAT de cómo debemos hacer en cada caso y qué debemos recomendarle a nuestros clientes, más allá de simplemente nosotros sentarnos a interpretar una norma, la cual en algunos casos es ininterpretable. Creo que esto creo que es bastante complicado, nos tiene vueltos locos a todos. Es correcto. Es cansón, es muy cansón. Es extremadamente cansón, o sea, explicarle yo a alguien que yo no, mira que no hice bien esta factura. Tengo cantidad de clientes que trabajan con forma libre. Ajá, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo vas a hacerla? Tienes que anular. ¿Cómo? No, ya no las puedo anular, no, tiene que hacer la devolución de la factura y le fastidia tener que volver a hacer el proceso y gastar una forma libre para realizar la devolución, porque ahora tenemos que imprimir también en forma libre la devolución, la nota de entrega, las órdenes de despacho, nota de débito, notas de crédito, por Dios, o sea, esto es una locura. Bueno, yo te voy a comentar algo. A mí me favorece eso como imprenta porque van a gastar más. Claro, va a imprimir bastante. Pero, si te pones a ver desde el punto de vista práctico, si yo le iba a hacer una factura a Guillermo y equivocadamente te la hice a ti y me di cuenta ahorita en el momento, ¿por qué no puedo sencillamente anularla y ya? Bueno, porque a ellos no se les ocurrió otra mejor manera sino decir que no la puedo anular. Hay una cosa, Emilio, yo voy a dar una anécdota. ¿Se acuerdan en la época de las grandes colas? Emilio, hay que invitar la parrillada. Sí, Emilio, te vas a tener que ir para Cumaná. Cuando la época de las colas, ¿te acuerdan que había problemas con los supermercados, que los supermercados no podían vender sino ciertos días y otras cosas? Hubo un caso de una cadena de supermercados, la cual yo atendía por otras razones, que allá en Puerto La Cruz los empezaron a multar. ¿Te acuerdan que los supermercados los cerraban por cualquier cosa? Tenían inventario de más de 3 días y los cerraban por acaparamiento. Y eran multas y multas y multas y más multas. Y a uno de los dueños, uno de los portugueses de esta cadena, se le ocurrió la brillante idea de poner una papelera en la puerta. La gente, pero después que hacían el checkout de la factura, la gente por lo general tiraba la factura en la papelera y ellos en la noche las recogían y las devolvían. Nadie podía criticarles por las devoluciones porque tienen la factura fiscal original en la mano. Y con eso se vengaron de las multas, porque bueno, está bien, yo devuelvo agarramos 40, 50, 100 facturas y hacemos la devolución en cada caja, porque todas venían marcadas con su serie. Eso lo hicieron varios supermercados y fíjense que después de un tiempo, y esto no es un comentario que salió a la calle, después de un tiempo dejaron de multar a los supermercados. ¿Qué pasa con las facturas anuladas? Es totalmente irresponsable por parte de muchos clientes que emiten facturas y después las anulaban en consumancia, por decirlo, con el cliente. Hombre, hazme la factura, la anulo y yo te pago por debajo.
El CENIAT lo ve como una forma de evasión y eso hay que reconocerlo, igual que pasaba con las notas de entrega de las series escondidas. Por eso es que eliminaron esa formalidad de la nota de entrega y la pusieron que nada más puede tener, que de toda la vida decía nada más. Pero hay alguien que le está pegando la brisa. Ok. Pero lo que busca el CENIAT es minimizar las trampas y mañas para que el contribuyente pueda encontrar un hueco por donde evadir. Eso es todo. Entonces, por eso no podemos anular factura. Imagínate un libro de venta con 500 facturas y 250 anuladas. ¿Qué confianza me puede dar a mí ese contribuyente? Ese es como el caso de que emitían facturas con un precio, le bajaban el precio de la mercancía y después la anulaban. Y después la anulaban. O mandaban una nota. Exacto. Entonces, lo que ellos están buscando, sobre todo con la forma libre, es eso. Ahora, ¿qué pasa con las máquinas fiscales? Yo tengo casos a cada momento de máquinas fiscales que cuando empezamos con la homologación, por una razón u otra, me pasó ahorita en el Tigre, están haciéndole la factura al señor y se está imprimiendo la factura y llegó el carricito y, ay, ¿para qué este botón? Plan y apagó la máquina fiscal. Dios, ya se registró la factura en el sistema y la máquina fiscal emitió el resto de la factura, pero picada en dos. Esa factura no es válida. ¿Ok? Esa factura no es válida. No es como algunas que cuando hay una interrupción eléctrica anulan. En este caso, el que hizo la programación de la máquina no le colocó que cuando hay una interrupción eléctrica anule la factura. Saben que para eso en las de Factory hay un comando. No lo hizo. Sí, creo que es el campo 19. El campo 19 no lo hizo. Entonces la factura quedó tanto en la máquina fiscal como en la memoria. Anteriormente, cuando no la registraba, que decía documento fiscal no puede ser impreso y nos quedaba en memoria, nos quedaba en el sistema, nosotros anulábamos esa factura porque no está físicamente en la memoria fiscal. Ahora, si ocurre eso, ¿cómo la devolvemos? Si no está en la máquina fiscal. Entonces, para ese caso, yo tuve un caso, pues guarda. Yo tuve un caso con un cliente que ellos tienen una impresora Exxon. Intentaron facturar 3 veces el mismo producto, no salió la factura en ninguno de los 3, salió en la tercera oportunidad. ¿Cómo anulan las otras 2? No la pueden anular. No sé yo te digo sinceramente que no sé ni qué hacer en esos casos. Yo le dije a ellos, saquen una reimpresión de esas que no salieron y hagan la observación, porque más no podemos anular. No la podemos anular. Ni devolver mercancía. Si puedes aplicar una nota de crédito contra una factura dentro de la ficha del cliente, si el cliente está registrado y si es un cliente genérico, ¿cómo rayos lo hago? ¿Cómo rayos lo hago? O sea, en el caso, eso me pasó a mí con Roche Bobois, una de las mueblerías esta super frufru que yo le llevo cuenta aquí, que no sé por qué rayos, todos los equipos son Epson. Ya te doy la palabra, Félix. Todos los equipos son Epson, les pasó y tuvimos, lo único que se me ocurrió fue agarrar a ese cliente, aplicarle una nota de crédito por el total del monto y poner ahí un detalle y demás y listo. Pero se la aplicaste porque por cuentas por cobrar o por cobrar, porque ya estaba registrada la operación. Ya está registrada en el sistema, en el libro de venta. Entonces aplicó una nota de crédito como una por devolución, pues. Una nota por devolución. Sí. Y se solventó. Más sin embargo, brother, uno no puede estar encima. Imagínate que nosotros lo único que nos ocupemos sea de variar números de control y hacer devoluciones. Yo tengo un caso de un restaurante que el único que hace las devoluciones es el dueño, soy yo, y a veces me llaman un domingo, mira que no hagamos con esta factura de este cliente, que era nombre de una compañía, me llaman a las 10 de la mañana, porque el único que tiene permiso para hacer devoluciones de facturas por la máquina fiscal son el dueño o yo. Y si no está ninguno de los dos, tiene que esperar. Alguien tenía una pregunta, Félix, creo. ¿Quién fue que levantó la mano? Ok, Félix, tiene mi pregunta respecto a los números de control cuando se emiten una cobranza y está por diferencial cambiario.
Sí, correcto, Daniel. Buenas noches, saludos a todos. Ajá, mejora el micrófono que tiene un ruido. Muévele el plug. Ya, ya listo. Ahora, Todavía tienes interferencia. wow. Ahora sí. Déjalo ahí, no lo mueva. No, no lo voy a formar. No, la pregunta era esa, que tengo varios clientes, ¿verdad? Se generan de manera automática, toman el número de control y sin saber, ellos facturan. Entonces tienen los datos de la y se dan cuenta cuando quieren el libro de venta. Ya te entiendo. Para eso es la aplicación que estamos haciendo, que es lo mismo que hace las dos de la competencia, que no voy a mencionar por razones obvias, que permiten modificar esos números de control cuando hay veces equivocaciones. Pero la nota de débito diferencial cambiario que hace por céntimos, estoy buscando una manera de evitarla. Por lo general, yo lo que hago es que convierto la operación a bolívares. Por lo general, convierto la operación a bolívares. Ok. Pero, mira, es complicado decirle a la gente que haga eso a cada momento. Estoy buscando una solución. Por lo menos una alternativa, pues, o sea, de decirle, ya eso es cuestión de educar al usuario para que al momento de generar la factura, perdón, al momento de generar la nota, ellos sepan que esa nota tienen que cancelarla en bolívares para que no genere ese diferencial cambiario, pues. Sí, eso es una de las maneras, porque a la final, sí, a la final el tema con el diferencial cambiario es que, y esto es lo que nos está pasando por esta locura de la moneda, es que yo vendo hoy a crédito a alguien algo que vale $100 y son 104, son 10.400 bolívares. Me paga mañana en bolívares, son 10.450. Bestia, yo tengo que generar una nota de crédito por 50 bolívares. Y se me mueve el correlativo, y si no lo imprimí en la forma libre, cuando voy a ver mi físico del correlativo, voy a imprimir la factura, resulta que me saltó el correlativo, pero no estamos saliendo del tema. ¿Alguna otra pregunta de la parte de forma para entonces darle conclusión al espacio y hacer el cierre con espacio de publicidad? Este espacio fue presentado por Formas Oriente para empresas del Nuevo Mundo, de mano del señor Emilio Berrisbetia. Formas Oriente 0424-883-8458. Feliz noche a todos los colegas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad por Empresas del Nuevo Mundo. Buenas noches a todos. Buenas noches, colegas. Buenas noches, igual.